Hola, bienvenidos a Despertar con Física. Espero que tengas una rica taza de café para disfrutar este podcast. Y nuevamente les quiero dar la bienvenida a la temporada número 2 de Despertar con Física. Este podcast en el cual trato de explicarles de la mejor manera que pueda temas de física, historias sumamente interesantes, controversiales y raras de este mismo ámbito, cosas que han sucedido. Y un top total en mi canal, las entrevistas a grandes profesionistas que conozco y que me brindan su tiempo para poder entrevistarlos. Y como ya vieron en el título, les traigo una entrevista increíble. Súper contento desde el día que la conocí, quise hacerle esta entrevista y pues por fin se pudo. Entonces te agradezco, Marian, te agradezco enormemente que me dieras tu tiempo. Entonces, bueno, sin más que decir, los dejo con la entrevista. Vale. Mariam, bienvenida al podcast. Espero se me escuche bien. Y después de muchos problemas técnicos que tuvimos, llegamos a la solución sin problema. Entonces, ¿te parece si te presentas tú misma para que no haya aquí algún error de mi parte? Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy Marian Guiot. Estoy estudiando el doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y bueno, yo soy egresada de la Facultad de Física de la UB y posteriormente vine acá a Puebla a realizar mi maestría. Y pues aquí me queda el doctorado, ¿no? Entonces, a ver, tu maestría la realizaste ya en Puebla. Sí. ¿En qué? En física de partículas. Yo cuando estaba en la Universidad Veracruzana, pues no había un profesor que diera física de partículas. Yo estuve solicitando profesores, junté firmas y todo, y justamente llegó mi asesora. Ella llegó a la UB y trató de quedarse ahí en la UB. Al final, pues no se pudo, y ella se regresó a Puebla y dije, pues ella no se va a poder quedar a la maestría acá en Puebla y a veces los asesores externos no son como bien recibidos. Entonces dije, no, pues voy a buscar por otro lado. Igual pensé que a lo mejor era como una buena opción buscar nuevos aires fuera de Jalapa. Y pues justamente estaba como entre mis opciones Ciudad de México, a lo mejor el CINDESTAF, que se dedican también mucho a la física de partículas, y pues Puebla, ¿no? Entonces, como mi familia está ahí en Veracruz, está ahí en Coatepec, dije, pues también la cercanía y todo, es más fácil por cualquier cosa que se necesite, y también pues por traslados o por visitar a la familia nada más, pues es más fácil viajar 2 horas y media y más barato, que tener que estar viajando hasta la Ciudad de México, ¿no? O sea, a mí la Ciudad de México me encanta, pero como que a la larga vi más el beneficio quedándome en Puebla. Y la verdad, las instalaciones de aquí son muy bonitas, los profesores muy buenos, la verdad, no tengo ninguna queja, he aprendido muchísimo. Entonces creo que fue una muy, muy buena decisión venirme para acá. Interesante. En sí, aparte de la distancia y la economía, ¿hubo algún otro factor que hiciera que decidieras Puebla y no México? No, la verdad es que, por ejemplo, en cuanto a la plantilla, en cuanto a la cantidad o la calidad más bien de los profesores, de los investigadores que están tanto en uno o en otro lado, son muy, muy buenas opciones. Entonces, pues ahora sí que busqué como que, donde tenía como un mayor beneficio, si al menos en el ámbito académico era como muy parejo el asunto. Y dije, no, pues sí, pues Puebla, ¿no? Entonces, y pues la ciudad también aquí está muy bonita. Te digo que a mí me gusta mucho Ciudad de México, entonces cualquier cosa también me queda muy cerca ir para allá, ¿no? Entonces, es un muy buen punto. Y como puntos extras de que también coincidieron varias cosas como muy afortunadas. Hubo varios eventos aquí en Puebla, pues más o menos al poco rato que yo estuve aquí, bueno, todavía durante mi estancia en la maestría,
fue aquí un congreso de física nacional, fue aquí una reunión de física de partículas, fue una reunión de altas energías también acá. Entonces fueron como muchos puntos donde ya tampoco tuvimos que movernos ni nada, y pudimos también como convivir un poco más con los investigadores que venían como invitados y pues también con chicos que venían pues de otras universidades justamente a las ponencias, ¿no? Entonces fue como una grata coincidencia también. Interesante. Fíjate que entre Puebla y México, personalmente soy muy sensible a los cambios no sé si decir los cambios de atmósfera es lo ideal, sino más bien al clima. En México, vaya, me cuesta mucho salir por esto de los ojos, me empiezan a llorar, nada me arde, nada, me cuesta mucho. En Puebla es algo curioso, no sé por qué, pero en Puebla, solamente en Puebla, si me da el sol, siento que me pica el cuerpo. ¿Por qué? No lo sé. O no sé si es de la lluvia, ni la lluvia. En Puebla no tengo idea, pero si me da el sol, siento que me está picando totalmente el cuerpo. No, el sol aquí es muy picoso, se siente muy, muy picoso, muy quemoso, así horrible. Es porque aquí está muy seco. Y lo que me pasa en Ciudad de México es que a los 2 días que estoy ahí, 2 o 3 días que estoy ahí, me empieza a sangrar la nariz de la contaminación. Ya después de como otros 3 días me acostumbro y ya me deja de sangrar la nariz. Aquí en Puebla también lo que hay, aparte de lo del sol, es, bueno, lo que comentábamos hace un ratito, lo del agua, el cabello, la piel se te queda muy seca. Hay mucho polvo, obviamente por la cercanía también con el volcán y eso, hay muchísimo, muchísimo polvo. Yo luego me pongo a limpiar o sales y se siente mucho polvo en el ambiente. Entonces, es como de los problemas que hay aquí en la ciudad, pero pues en general está, te digo, fuera de eso está muy, muy bien. Y, bueno, sí hay otra cosa muy fea con el clima. Cuando hace frío, el frío está horrible, ¿no? O sea, sientes como que te abre así la piel y que ahí te entra el frío. Entonces, sí está un poco feo, pero te acostumbras. Claro, no, como cualquiera, ¿no? Ya después de un tiempo te terminas acostumbrado totalmente. Claro. Realmente esto te lo pregunto porque pues nunca he visto como tal la nieve, no sé, ¿en Puebla nieva? ¿Hay nieve? No, aquí al menos en Puebla capital no. No sé si en alguna zona pues más cerca, ¿No? ni siquiera más cerca del volcán, porque por ejemplo Atlisco está muy cerca de aquí y creo que tampoco hay nieve por allá. A lo mejor más cerca de las faldas del Iztaccíhuatl. Y en tu zona, bueno, me imagino ya has viajado a Jalapa, ¿no? Estudiaste ahí. ¿Crees que es más frío Puebla que Jalapa? Es que son fríos muy diferentes, muy, muy diferentes. O sea, en Coatepec, por ejemplo, Jalapa, que es la región, pues está el frío húmedo, no sé, o sea, te pones un suéter y tú te sigues sintiendo como mojado, ¿no? Como con ese frío. Acá, pues te pones a lo mejor un suéter y ya con que no te pegue tanto el aire, ya con eso estás cool, ¿no? Entonces, siempre y cuando no estés como caminando contra el sentido del aire y no esté tan frío, ahí sí es cuando ya sientes que se te abre la piel. Pero Ay, sí, o sea, la diferencia de sensaciones es muy, muy grande. O sea, no sabría decirte cuál es más frío que el otro, tampoco. porque sí son muy distintos. Me imagino. Vale, para los que escuchan, olvidé mencionar que este podcast lo vamos a dividir en dos. Unas preguntas un poco personales, tampoco tantos, relacionadas a su vida, y la otra relacionadas bien a lo que es ya temas de física, a sus estudios. Bueno, también lo vamos a ver ahorita de manera personal, pero bueno, lo de física siempre lo dejo al último, igual como con la anterior entrevista. Entonces, bueno, ya que hablamos bien de dónde estás viviendo, ahorita sale esto de tu privacidad, ¿no? Ya sabemos dónde vives. Así al rato llegan aquí a mi casa, ¿no? En los otros países que no tengo idea si es que me entiendes.
quién sabe, igual le quieren practicar su español de física, no sé. Dicen, hola, venimos por clases de español y de física, por favor. 2 por 1, claro. Vale, entonces, ¿te parece si continuamos con lo de tus datos, por así decirlo? ¿Cuándo naciste? El 13 de septiembre de 1993. Soy niñaero. ¿Cómo estuvo el clima cuando naciste? ¿No te comentaron eso tus padres? No, no tengo idea. Nací como a la 1 de la tarde, eso sí lo sé. Ah, necesito, quizá. Y, y soy la menor de 3 hijos. Mi hermano mayor me lleva 16 años y la hermana de en medio me lleva 8 años. Entonces, las diferencias son muy, muy grandes. Ahora sí nos llevamos muy bien, es lo bonito. Y respecto a tu infancia, ¿te la pasaste bien? Digo porque personalmente, bueno, no tengo hermanos, no disfruté con alguien, ahorita empiezan los ad, ¿no? No disfruté con alguien porque tampoco había niños, no hay niños por donde vivo, no hay alguien de mi edad. Entonces, bueno, pero tengo primos y tengo 2 primos que pues, son hermanos de muy cercana de edad, unos 2 años de diferencia, entonces pues siempre se llevaron bien, bueno, más o menos la típica pelea de hermanos, pero, o sea, me refiero a que pueden jugar, ¿no? Entonces, tú que llevas bastante diferencia entre edades, ¿la pasaste bien a pesar de eso? Mira, es muy curioso. Yo tengo una familia muy, muy numerosa. Mi mamá tiene 11 hermanos y mi papá tiene 9. No, con él son 9. Entonces, bueno, con mi papá lo que pasaba era que prácticamente todos eran mayores que yo. O sea, los nietos de los nietos de mi abuelito yo era la más chiquita. Oh. Y con la familia de mi mamá, pues yo estoy justo en medio. Hay como 13 primos arriba de mí y 13 primos abajo de mí. Pero, de hecho, algunos de ellos coinciden en edad con mi hermano. Por ejemplo, algunos de mis tíos coinciden casi en edad con mi hermano. Sí, es una cosa muy rara. Pero bueno, yo con mis primos convivía seguido con los primos de la familia de mi mamá. Nos reuníamos mucho en casa de mi abuelita y pues ahí todo muy bien, todo muy padre, ¿no? Tenía unos primos que eran de los más chicos, que eran muy agresivos, ¿no? O sea, así de que te veían y te pegaban nada más por existir. Entonces, a mi mamá no le gustaba que me pegaran porque pues yo no me defendía, yo no les hacía nada porque decía yo, pues son más chicos, ¿no? ¿Qué les voy a hacer? Claro. Y mi mamá se empezó a enojar y me dejó como que, más bien me empezó como que a prohibir jugar con ellos, ¿no? Era así como de, no, si van a jugar con ellos aquí donde yo los vea, porque si se van a los cuartos de allá, capaz que te pegan, ¿no? Y entonces mi mamá como que me empezó a limitar la misma interacción con mis primos, ¿no? Y luego, pues yo no fui nunca como muy sociable, ¿no? Tanto en la escuela tenía yo como 2 amigas, ¿no? Bueno, una que hasta ahorita es mi mejor amiga así de la vida, de la primaria y todo. Tenemos gustos muy, muy parecidos. Y ella, o sea, pues hasta ahorita, ¿no? Pero pues también, ella era como muy seria un poquito también. Entonces, como que sí nos llevábamos, pero no sé, como que nuestra interacción era un poquito rara al inicio. Nos empezamos a llevar mucho mejor en la secundaria, por ejemplo, que era cuando escuchábamos The Erasmus, My Chemical Romance, Green Day, y así música pues metal y cosas muy diferentes a los que escuchaban todos. Estaba en una escuela católica, entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, nosotros escuchando metal, acá cosas bien rudas, y todos así como de, ¿ustedes qué, no? Pero pues igual yo no salía como mucho, ¿no? También porque era yo la más chiquita. Mi mamá me tuvo de 38 años. Entonces, pues cuando yo nací, o sea, bueno, cuando yo empecé a crecer y todo, pues mamá estaba como más grande y pues se preocupaban más, ¿no? Entonces, a mí como que me envolvieron en una burbuja y
pues yo tampoco tenía como amigos de mi edad, ¿no? Ahí por vecinos o algo así. Claro. Tenía yo una vecina que era tantito más chica que yo, muy de vez en cuando jugábamos, ¿no? Es que como igual estaba yo hablando, se cortó. Sí. ¿Pregunta? ¿Cuántos aceptaban cuando entraste más o menos? Estaban 40, 42, más o menos. Wow. Cuando entré yo aceptaban 50 y actualmente me parece que son 80 ya los que aceptan. Bueno, ahí te va. Cuando yo entré, presentaron el examen, yo creo que como 70 o un poquito menos. Había algunas cosas, no sé si eso siga todavía en la UV o ya no. Lo que se podía hacer, bueno, cuando presentabas tu examen de admisión, te pedían tus opciones de carrera y podías poner 3. Entonces, si tú salías muy bien, por ejemplo, a lo mejor sacabas un 94, pero te querías ir para arquitectura, que estaba muy peleada, y no pudiste entrar ni por corrimiento porque está muy peleada, ¿no? Entonces te decían, mira, métete a física, que es tu segunda opción, cursas tus materias básicas y después de 2 años te cambias. Entonces, obviamente eso generaba problemas con la eficiencia terminal, porque estás diciendo, oye, en esta generación entraron 40 y salen 3, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, claro que era un problema y no sé si sigan, andaban viendo la forma en la que eso no lo pudieran hacer, no sé si siga siendo en esa modalidad. Cuando yo entré, te digo, entramos 42, el primer semestre quedamos 21. En el primero. Sí, en el primero. Wow. Porque muchos de ellos eran los que iban a hacer esta transición, pero nos pusieron un maestro muy, muy pesado para iniciación al cálculo. El Cuauhtémoc. En serio, no me Lo digas. pusieron para iniciación al cálculo, entonces, claro que muchos dijeron, uy, no, ¿cómo voy a aguantar 2 años de esta tortura? Pues ya mejor me espero un año y presento otra vez el examen, ¿no? Entonces, dieron 21. Lo que puedo decir es que el Doc Cuauhtémoc fue como un gran filtro, porque después de esos 21, salimos 18. Casi nos mantuvimos, todos los que sobrevivimos al primer semestre. Sí, bueno, las clases con él me gustaron mucho, su formalismo es brutal, total, o sea. Sí, claro, pero si te lo ponen en iniciación al cálculo, después de que llevas muy apenas derivadas e integrales en la prepa, o sea, no, nunca. Yo te puedo decir, o sea, lo comenté aquí en mi podcast, no aprendí prácticamente matemáticas en prepa, o sea, tengo un vacío total en mi mente de no sé cómo cursé álgebra, no sé cómo pasé, bueno, probabilidad sí, porque me gustó, actualmente no me gusta, pero bueno, lo cursé y hubo muchas materias que no sé cómo las pasé, o sea, tampoco es que llegué que no sabía sumar, ¿no? O sea, tenía unas básicas realmente, y tuve la suerte de que me tocaron bastantes profesores buenos, sí, pero sí. Sí, no, o sea, el profesor Cuau era muy bueno, pero también nos puso demostraciones del Spivak en primer semestre, entonces, no puede ser. sí, también se pasó un poquito. Tenía tanta seguridad de que no íbamos a pasar los exámenes que nos decía, saquen hasta su computadora, pueden usar internet para buscar las soluciones. Así, o sea. Oye, no, pues guau, en verdad. Masacre. Oye, no, te felicito realmente. Si lograste buscar eso desde el inicio, tienes totalmente mi respeto, realmente. Y eso creo que no fue lo más pesado. No, total. Pero, ¿qué te motivó a estudiar física? O sea, te levantaste un día y dijiste, tengo ganas de estudiar física hoy. No, mira, sin que suene como pretencioso ni nada, yo no sabía qué estudiar. Me gustaba mucho computación, pero también era como por encimita, ¿no? O sea, sabía yo que en todas esas cosas de programación no era yo buena. Entonces, o sea, me llamaba la atención. ¿Como un hobby? O O sea, pues me gustaba
picarle a la computadora y ver qué salía, ¿no? Pero en realidad así como para decir, oye, yo voy a agarrar y voy a programar, me llamaba la atención, pero sabía yo que no era muy buena. Hasta la fecha ocupo cosas de programación y a veces no doy uno, ¿no? O sea, sí necesito buscar ayuda. Pero te decía yo, sin que suene como pretencioso, pues no sabía yo qué estudiar. Y pues en la prepa teníamos orientador vocacional, ¿no? Era de hecho una materia. Y pues el orientador vocacional me dijo, pues es que tú puedes estudiar lo que quieras. Y yo, oiga, creo que usted no está haciendo bien su trabajo. Total, creo que me suena por ahí hacer algo así de como de que para qué eres bueno, o creo que lo hice en una página y es como de, no, pues, yo me quedé, bueno, pues gracias, bueno. Justamente, o sea, haz de cuenta que te evaluaban durante todo el semestre, te hacían como test, te hacían un montón de pruebas y un montón de cosas. Y se supone que entre aptitudes, intereses y un montón de cosas que te evaluaban, pues ya te decían como recomendaciones, ¿no? Pero literal, cuando llegó conmigo me dijo, pues tú puedes dedicarte a lo que quieras, puedes dedicarte a la música, puedes dedicarte casi que hasta la historia, me dijo, y yo odio historia, ¿no? Y yo así de, eso no me está ayudando en nada, señor, ¿no? Y pues bueno, pasó, pero bueno, como qué cosas me gustan, qué cosas me llaman la atención, en qué cosas siento que soy buena. Y la física que yo conocía de la secundaria, muy mala en física y yo odiaba física, pero fue clases ya de física en la preparatoria, pues mi profesor era físico. Entonces obviamente nos puso como otra perspectiva de la física, ¿no? Aparte era como sus clases eran muy divulgativas. Obviamente hacíamos cuentas y demostraciones y todo, pero sí tenía como esa sección muy divulgativa, ¿no? Entonces veíamos aplicaciones y veíamos la utilidad de las cosas. Eran unas clases muy buenas. Y pues él sabía orientarte muy bien. Entonces yo dije, pues eso sí lo sé hacer, ¿no? O sea, y eso se ve bonito. Claro, cuando llegué a la universidad me fue muy mal, porque me di cuenta que en realidad no sabía hacer muchas cosas que yo creía que sí sabía. Pero bueno, pues fue un proceso como de aprendizaje completo, ¿no? Para empezar, yo no sabía estudiar, entonces tuve que aprender cómo estudiar. ¿Sabías y leerlo? O sea, bueno, no tan así explícitamente de, no, pues agarras un libro y lo lees, no, o sea, ¿te ponías a leer en prepa? No, o sea, sí como el libro de texto de la prepa. ¿Para qué, no? O sea, con lo que veía yo en las clases y a veces echaba yo el chisme y eso, con eso tenía yo para pasar súper bien mis exámenes. Y pues con promedio muy alto, ¿no? Pero pues cuando llegué a la universidad sí fue así como de, pues a ver, capítulo 1, porque sí estaba muy, pues otro nivel, ¿no? O sea, algo que realmente no me esperaba. Y más en la facultad que la verdad, pues hay mucho nivel también con los profesores que están ahí, ¿no? Entonces, esos fueron también como de los retos a los que me enfrenté y dije, no, pues aquí sí hay que estudiar, ¿no? De hecho, justamente yo recibí como muchos consejos del profe Cuau, porque él me decía, no, es que tú eres muy buena, pero pues es que no sabes estudiar y yo, nah, no me diga, en serio, ¿cómo se dio cuenta, no? Y pues ya me estuvo dando como varios tips. Yo, por ejemplo, tenía esta costumbre, hasta la fecha a veces un poquito, de irme, por ejemplo, a la cama a hacer la tarea, ¿no? Y ahí sentada en la cama hacía yo mi tarea. O ahí intentaba yo estudiar, ¿no? Justo era lo que me decía y yo, no, pero yo me concentro muy bien. Y pues ya, como que poco a poco empecé así de, no, a ver, necesito un espacio, un escritorio, y ese que sea mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, poco a poco he ido tomando esos consejos y los he ido como acomodando. Sí, total, yo tampoco no tenía que leer para pasar algún examen o hacer algo en prepa, no era algo de lo que estuviera acostumbrado. Y sí, total, llegó el primer semestre y tuve que ir a la biblioteca, sacar libros, leer, y era algo totalmente nuevo, o sea, y ahí, ¿no? Si no te terminas adaptando completamente rápido, wow, pues ni modo.
Sí, no sobrevives, ¿no? No, sí, con Cuauhtémoc, con el doctor Cuauhtémoc también tengo buenos recuerdos, pero tampoco aquí al pasado, ¿no? Años atrás, no mucho, pero sí me acuerdo que una vez cuando un examen, no sé si te tocó que te pedía que fueras a su pupitre, bueno, a su pues oficina. A su cubículo y que le explicaras lo que hiciste. Y total, o sea, yo con miedo dije, no, donde me pregunte algo y no lo sepa, no, voy a quedar totalmente, todos así con nervios, así todo el salón así de, bueno, vas tú ahora. Y dije, no, pues ya voy yo, porque siempre he tenido eso, soy muy atrevido a hacer las cosas. Entonces dije, no, pues ya, que sea lo que Diosito quiera. Y llegué y dije, no, y es que antes de mí pasó alguien, sí le preguntó cosas fuertes, y el otro así como realmente no pudo resolverle. Y yo, ay, Diosito, a ver qué me pregunta a mí, no sé. Y paso y me dicen, oye, ¿y de dónde eres? Y yo, no, pues soy de San Andrés Tuxtla. Ah, ya, y me empieza a sacar plática y plática de mi ciudad. Y me dice, ah, bueno, pues tienes tanto. Y yo, wow, creo que había sacado, no me acuerdo, un 9, quizás, algo así. Y yo, ah, bueno, gracias. Ya me fui bien contento. Y yo, wow, en serio, fue increíble o sea, literal las preguntas fueron sobre mí, sobre mi ciudad. Sí, no, con lo que pasaba mucho, bueno, con el que pasaba mucho era con el profe Cuauhtémoc, principalmente si tenía dudas en algo que había visto, por ejemplo, en tu examen, así como de, ¿cómo pasó de aquí para acá? O sea, si no le explicabas así con lujo de detalle, si era como, no, se me hace que se lo copió de algún lado. Y ya ahí era donde usualmente te preguntaba qué era lo que habías hecho. Y también con lo que me llegó a pasar, pero ella era así como, pues a casi todos nos preguntaba, era con la doctora Bagatela. Ay, me cae Pues, súper bien. y pues ya, por ejemplo, ella pues, tenía ahí tu examen y ya de repente era a ver, explícame aquí qué hiciste, ¿no? Y por lo general eran los problemas que te iba mal y era así como de, pues aquí intenté llegar hasta acá, mi razonamiento fue tratar de resolver esto, no sé, por este método para llegar a tal ecuación. Y ya cuando le empezabas a explicar eso, aunque tu procedimiento, pues, la regaras en algo por ahí o eso, ya te empezaba a considerar algunos puntitos, ¿no? Ya dependiendo de qué tanto avance hubieras tenido. Entonces, pues, la verdad eso también te hacía mucho el paro porque en vez de quitaran puntos o algo así, pues era también como para ayudarte, ¿no? Así como de, pues mínimo sí le sabe como la idea principal. Error en ejecución, pero tenía una idea, ¿no? Entonces eso también a veces como te lo consideraba. No, wow, sí. Bueno, pues con ella he tenido dos cursos con ella y me gusta cómo explica sus ideas tan, el querer explicar tan complejo, no sé, como cuando empezó con esto de mecánica estadística, ¿no? De los pasos, aleatorios y toda esta onda, y te lo empieza a explicar como un muñequito, no sé, que se mueve o cosas así, o sea, ideas tan simples que dices, está bien, lo entiendo. No sé, me cae muy bien, me cae muy, muy bien la A doctora. nosotros luego nos ponía ejemplos de mariposas. Sí, total, o sea, igual no me acuerdo qué tema, usó un pajarito que se movía, creo que era para la, ¿cómo era esto de la libertad de movimiento, güey? Ajá, los grados de libertad y la libertad de movimiento, ajá. Tenías un pajarito y lo tienes en una habitación, la encierra. Ajá, su grado de libertad, si primero lo pones así como que así, pues tiene 1 grado, ¿no? Y así tiene 2. Total, o sea, sus A explicaciones. nosotros usaba mariposa. Bueno, ahora quiso. Con ese. Wow. Para terminar con esta sección personal, y eso que, bueno, yo pensaba que iba a ser un poco más corta, pero lo estoy pasando muy bien, ya no sé cuánto tiempo llevamos, ni modo, tendrán que comerse todo este tiempo los oyentes, no hay más. No creo que se la pasen mal. Esta entrevista me parece increíble, me la estoy pasando súper bien. Nuevamente te agradezco antes de continuar por estar aquí, en verdad es todo un placer, sigue siendo un placer esta plática, totalmente.
No, muchas gracias. Yo también me la estoy pasando muy, muy bien y pues gracias por la invitación, por este espacio y por querer escucharme. No, wow, es que, te juro, desde el primer día de clase dije, ¿cómo? Una maestra que nos va a dar física de partículas. No estaba esperando el día de acabar el semestre y decirte de alguna forma, oye, ¿no quieres participar en esto? Wow, te lo juro, Ay, qué lindo. pensé, pero no tenía la confianza, estaba también ocupado, etcétera. Entonces, muchos factores me impedían el haberte hablado, pero en verdad, desde el primer día te tenía súper considerada en que quería que este día llegara. Y bueno, después de varios meses, por fin se logró y estoy muy, muy contento, en verdad, muy contento de que estés aquí. Muchas, muchas gracias. Para terminar con la parte personal, eh, ¿no? De esto, de tu vida, ¿tienes alguna anécdota, ya que estamos en estas épocas decembrinas, alguna anécdota navideña, sea o no de física, algo que nos quieras contar? No, pues creo que de las cosas más chistosas o bueno, curiosas que me pasaron en una Navidad, bueno, te digo que mi familia es muy, muy, muy numerosa, así de que en las reuniones pues se juntaban todos así en la casa de mi abuelita, bueno, de mis abuelitos, y pues se hacía un intercambio, ¿no? O sea, el intercambio lo empezábamos yo creo que como a las 10 de la noche, lo terminábamos después de medianoche. Es una cosa increíble, ¿no? Porque pues obviamente Ya de eran, total. sí, o sea, era así de, pues estaban mis abuelitos, sus 11 hijos, bueno, sus 12 hijos, los esposos de cada uno de ellos, los hijos que tenían de 2 a 3 cada uno, ¿no? Entonces, pues éramos Wow. muchísimos, ¿no? Y hubo un año en el que, bueno, nos mudamos de casa, nosotros vivíamos como muy cerca de donde vivían mis abuelitos. Pero hubo un año en el que nos mudamos de casa y la verdad pues nos quedaban súper lejos. Mis papás no tenían carro y no les gustaba tanto pagar taxis, ¿no? Entonces fue no, y en 24, 25 va a estar todo el mundo va a querer agarrar taxis, no, no, no. Vamos a pasar la primer Navidad pues en familia chiquita, ¿no? Y No, teníamos mucho esa costumbre del intercambio, ¿no? Entonces, para empezar fue un cambio así brutal, porque pasamos de que de todas las navidades de mi vida, que habían sido 8, bueno, 7 que yo recordaba, menos de 7 que yo recordaba, pero todas las que yo recordaba pues eran con un montonal de familia, ¿no? Y pasamos de eso a ser 5 personas en una casa, ¿no? Entonces fue como ay, qué Navidad tan rara. Pero bueno, la anécdota va de que pues estábamos acostumbrados a hacer el intercambio. Y dijimos, bueno, o sea, pues si ya vamos a estar como bajo este parámetro o este nuevo esquema de que vamos a hacer nosotros, está bien, pero no hay que quitar como esa tradición del intercambio, ¿no? claro. Entonces, pues obviamente como yo no tenía dinero, pues quien me tocaba en el papelito se lo tenía yo que enseñar a mi mamá o a mi papá. Pues resulta que me tocó mi mamá. Ay, no puede ser. Y dije, no, o sea, y con ella era con la que andaba yo todo el día para arriba y para abajo. Y yo, ay, o sea, ¿cómo le hago para comprar el regalo? Claro, sin que se dé Ya cuenta, se ¿no? entere que me tocó ella, ¿no? Eh, Mi mamá, por suerte, me dijo que le había tocado mi hermano. Y yo, ok, muy bien. Entonces yo le podía decir que me había tocado mi hermana, ¿no? Y dije, ay, no. Ah, no, creo que había dicho que me había tocado mi papá o algo así. Entonces, pues en mi familia todos son así chivas de hueso colorado, aman el fútbol así cañón. Y yo dije, pues le compro a mi mamá una toalla de las chivas, ¿no? Vi una así preciosa, ¿no? Blanca con rayitas, el escudo así gigante, ¿no? Entonces hablé con mi papá y le dije, oye, pues fíjate que me tocó mi mamá, pero pues para que ella no se entere, le dije que me tocaste tú, pero pues que luego mi hermana o mi hermano que me iban a hacer el favor de comprar el regalo, ¿no? Y entonces, pues ya pasó,
Le dije, oye, porfa, está en la tienda tal, es así, así, así. Le escribí la toalla, ¿no? Y ya, resulta que llega el día del intercambio. Y pues me toca dar a mí mi regalo. Digo, no, pues me toca a mi mamá. Y se empieza a reír, ¿no? Y yo, ¿por qué se ríe? Y ya, le doy su regalo, su abrazo y todo. Regalo. Se empieza a reír más. Dar a ella el regalo, bueno, ya me da las gracias, le toca dar a ella el regalo. Oye, me espera. tiene que dar a mí. Yo, y espero que quizás la mayoría está en suspenso de por qué se está riendo. O sea, todos estamos así de, ¿pero por qué se está riendo? Sí, igual yo estaba en suspenso y todos estábamos en suspenso. Pues resulta que a mi mamá le toca darme a mí. Y adivina qué me regaló. No. La misma toalla que No las puede chivas. inventar. No, o sea, yo cuando abrí la caja dije, ay, no es cierto. Muchas cosas muy, muy curiosas. Y bueno, ya como dato, tiempo después, también no me acuerdo qué cosa, yo le compré una toalla y ella después me compró una toalla y era la misma toalla. Según ella era diferente y resulta que no, que era la misma toalla, ¿no? Entonces, teníamos 2 pares de toallas de las chivas igualitos. Uy, ¿cuál es la probabilidad en verdad de que eso pasara? O sea, Cuando yo vi esa toalla, ya, ¿no? Y le dije así como, mira, pues está bonita, a lo mejor para mi papá, ¿no? Así, porque ya yo metido como la semillita de que era mi papá el que me había tocado, ¿no? Pero, wow, no, completamente sorprendida. Que no me lo creo, te lo juro. Es guau, en verdad. sí, no, Increíble. de esas cosas que dices, no, no inventes, en serio. Que son cosas muy difíciles de creer, pero sí, tampoco es que me vayas a mentir por algo, ¿no? Entonces, es No, y sorprendente. aparte, pues estaba yo chiquita, realmente no eran como tantos los lugares a los que salía yo, no eran, te digo que salía yo prácticamente junto a mi mamá, entonces tampoco, si lo ves desde ese punto, y en el pueblito, en Coatepec, pues tampoco era como de, ay, pues sí pasan por un montón de tiendas y un montón de lugares y ven un montón de cosas, ¿no? Creo que Sí, lo no. curioso es que de entre nosotros 5, pues le salí yo y las 2 pensamos que era una buena idea el mismo regalo, ¿no? Entonces, está como chistoso eso. No, en verdad, qué bonita historia. Increíble para alegrar estas navidades. Supongo la vas a pasar con tu familia, ¿no? Sí, justamente voy para allá. Mañana viajo hacia Jalapa nuevamente. Entonces, ya para estar conviviendo un ratito con la familia. Yo actualmente, bueno, no somos tanto de dar regalos así, hacer un intercambio el 24. Simplemente damos unos regalos, incluso a veces mi mamá me da los regalos antes. Por ejemplo, ves el libro que te envié, el de Luis de la Peña, me parece, ¿no? Sí. Yo le dije, mira, es que le dije, no, pues, tú crees, ya me quedé sin dinero, porque es que a lo que voy es que ahora con mis amigos, le invité a unos amigos para el 25 y ya les hice regalos a todos y me gasté un poquito de dinero, entonces dije, ay, no puede ser, me quedé sin mi libro porque lo vi y dije, oye, está en 300, no entendí mucho de cuántica, ¿por qué no? Entonces lo voy a usar, dije, bueno, me lo iba a comprar, pero cuando me di cuenta que ya no me alcanzaba, pues eso simplemente salió, entonces me dijo mi mamá, no, pues yo te lo regalo, y yo, wow, ¿en serio? Me dijo, sí, sí, de hecho estaba pensando en qué regalarte. Y yo, bueno, está bien, perfecto. Y sí, entonces, entre mi familia es muy común, no tanto la sorpresa, pero ahorita con mis amigos sí implementé, bueno, no como un intercambio, pero sí ya tengo los regalos de cada uno. Están ahí, aún no ni siquiera, bueno, yo ya sé para quién es cada uno, pero están ahí en el piso con su Muñito. ni tarjeta. Entonces, si llega a venir alguien de momento, entonces no vas a ver para quién es cada uno. Uh-huh. Sí estoy implementando esto de, no, pues mira, te traje esto y así, pero pues a ver qué sale, ¿no? Ya. ¿Sabes? De hecho, te comenté antes de esto que compré un juego de mesa, espero no lo digas.
Igual y sale después del 24, quién sabe, igual y sale el 24 este podcast, porque tengo que Ujú. editarlo y hacer unas cuantas cosas, trataré de apurarme. Pero sí, tú ya sabes, uno de los regalos que voy a dar. Oh, por Sí, Dios, lo voy a publicar en Twitter. Nah. vamos a seguir tu filosofía de tus amigos, ¿no? Bien, entonces podremos decir que hasta aquí concluye, tampoco tanto, igual por ahí podría ser largo, la parte personal de ti, ¿no? Personal de ti, wow. Es- eh, eh, ¿Has visto esta imagen o este video donde felicidades jugador, has llegado o has completado, no sé, el 2000, esto salió mucho en el 2020, descansa aquí, ¿no? ¿No has visto eso? Ajá, sí, Así, sí, de, sí. ya de espectador oyente, has llegado hasta aquí, descansa. Puedes O sea, guardar la partida. sí, exacto. Pues ya llegaste a tu checkpoint. Y bueno, comenzamos ahora sí con los temas de física para los que no estén, digo, no creo que exista alguien que no esté interesado en escuchar tus anécdotas. Y si te lo saltaste, oyente, te recomiendo que te regreses. O sea, totalmente las historias, ah, no, me dejaron sin palabra una, sobre todo. Eh, de hecho, curiosamente, no, se me olvidó preguntarte, o no sé si ya te lo pregunté y no me acuerdo porque llevamos bastante. ¿De qué es tu doctorado actualmente en el que estás estudiando? Sí, bueno, el título con el que sales de aquí es como doctor en ciencia. Y entre paréntesis te ponen un física aplicada. Que pues lo mío no es aplicado, bueno, más o menos. Yo hago fenomenología de física de partículas. Entonces, la fenomenología es como esa parte que liga una teoría, un modelo, con la parte experimental. Entonces, tienes que conocer un poquito de ambas partes o hacer, por ejemplo, un desarrollo, pero no nada más es pues me inventé esta teoría o quiero probar esta teoría y ya. No, o sea, bueno, sí la pruebas, pero ya ocupas a lo mejor datos de algunos experimentos y ya sea que los empieces a tratar o a contrastar con lo que obtuviste con la teoría. Entonces, eso es lo que hace la parte fenomenológica y es a lo que me dedico yo. Interesante. Dentro del doctorado, bueno, ya me has comentado qué gustos tienes dentro de las partículas, pero dentro del doctorado, ¿ves todas o, bueno, para quien no lo sepa, bueno, no solo está el electrón y el neutrón, bueno, que ya ni siquiera es elemental, ¿no? Pero eh, lo que voy dentro de tu doctorado, ¿estás viendo todas las partículas o ya te estás enfocando en la que te gusta? No, bueno, la cosa funciona así. En la maestría, ya que fue pues de la misma institución, te dan materias, imagina que son como tus optativas, ¿no? Pero aquí son tus materias como base, ¿no? Entonces, Bueno, metes las materias que te van a servir para tu proyecto de tesis, ¿no? Te las puede dar tu asesor o te las puede dar algún otro profesor que tenga que ver también con tu área. Aquí en UAP, por ejemplo, en muchas áreas está óptica, está física de materiales, entonces cada una tiene como un bonche de materias, ¿no? Si tú te metes al plan de estudios, tanto en maestría como en doctorado, te encuentras ese bonche de materias, ¿no? Y te las pueden ofertar cualquier semestre. El chiste es que obviamente haya maestro que te la quiera dar o que tenga el tiempo para darte. Entonces, por ejemplo, de las cosas que me iban a ir sirviendo, tomé pues un curso que era de modelo estándar, tomé un curso que era de física más allá del modelo estándar. Entonces, por ejemplo, ahí Dios, veíamos como modelos un poquito más hardcore y tratábamos de llegar a algunos puntos importantes, ¿no? Como en ese curso se trataba de abarcar muchas cosas, uh-huh. muchos modelos diferentes como para tener una probadita de todos, a veces ya nos hacían como que cálculos muy pesados. Por ejemplo, casi siempre nos saltábamos los cálculos que tuvieran que ver con QCD y era como, tienen que llegar a un resultado como esto de acá y listo. O sea, más o menos el camino es este, se hace parecido a electrodinámica, pero un poquito más complejo y ya.
Le meten aquí unas matrices extras y ya. Justamente nos lo daba el profesor que te comento de los 4 gatos. Y él también hace física de neutrinos, ¿no? Entonces también, así como de, la cosa Sí. por afuera. Obviamente él sabe muchísimo, es un genio, ¿no? Y no, o sea, ese tipo de desarrollos son pesados. Y así como lo veíamos en las clases con ustedes, pues aventarte desarrollos de ese tipo no nos da tiempo para en un semestre hacer todo lo pertinente, ¿no? Entonces, para poder avanzar, pues había cosas que se dejaban así como Al aire. ahí si quieren lo revisan, ¿no? La idea es esta. Y tuve también un curso de, se llaman correcciones radiativas, que se trata de que con los diagramas de Feynman, pues tú les empiezas a meter, bueno, hay algunos cálculos que si tú haces o algunos diagramas que si tú haces el análisis para las amplitudes, te quedan por ahí factores que dividen entre 0, ¿no? O entre infinito. Entonces, esos resultados los tienes que eliminar de alguna forma, o sea, no los puedes dejar ahí. Oh, claro. Entonces, se llaman correcciones radiativas y es meterle loops. Tú le vas metiendo loops a tus diagramas, pues ya te vas con el cálculo este perturbativo que sale, haces tu expansión y todo, y ya puedes ir eliminando algunos de esos diagramas, van compensando esos términos que se te hacían 0, ¿no? O sea, ya no se te hacen 0, ya tienen como otro factor que pues puedes ir despreciando o lo cancelan completamente, ¿no? Entonces, son como esas ventajas que se presentan y que pues también eran como de utilidad. Wow. Sí, la verdad es que en la maestría, bueno, y en el doctorado también, agarras un montón de herramientas, ¿no? En el doctorado, la verdad, acá al menos ya es un poco más orientado a la investigación. Entonces, materias como tal ya no tienes tantas, llevas, creo que solo 2, uno de cada uno de los primeros semestres. Y de ahí es prácticamente puros seminarios donde invitan a otros investigadores, o incluso a veces a nosotros nos hacen dar un seminario de nuestro proyecto de tesis a lo mejor. Y bueno, tenemos otro seminario que es pues el trabajo que llevas con tu asesor, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi asesor nos reunimos cada semana O sea, y vamos presentando avances. entonces el doctorado es como desde el momento 1, ya es como que ya tienes que pensar en un trabajo, o sea, en una tesis, algo similar. Desde el momento 0, desde que estás presentando tu candidatura para el doctorado, tienes que ya llevar una idea de proyecto. Wow. El primer semestre te hacen presentar un protocolo, que ya es llegar y a final de primer semestre decir, mi tema de investigación es este. Y ya tener algo como una idea, ¿no? Ya, y lo demás es desarrollarlo, ¿no? Durante todo entonces el doctorado. Los 4 años. Oye, si no es mucha indiscreción, bueno, ya estás en el doctorado, entonces, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué nos vas a informar? Mi proyecto de doctorado. Sí. ¿Cómo no morir? No, yo trabajo con física de neutrinos. Y justamente lo que intento hacer es estudiar mecanismos o bueno, modelos que incluyan la de los neutrinos. Modelo estándar, los neutrinos se consideraban como que no tenían masa. Pero pues muchos estudios que ha habido y descubrimientos que ha habido sobre los neutrinos, justamente hay un experimento bueno, un descubrimiento más bien, que es el de oscilación de neutrinos, que significa, bueno, nosotros tenemos 3 tipos de neutrinos, del electrón, del muón y del tau, y con la oscilación resulta que cuando los neutrinos recorren distancias muy largas, después de cierta distancia, pueden cambiar de sabor. Entonces, justamente este cambio de sabor solo es posible si los neutrinos tienen masa, o bueno, una de las explicaciones
es posible si los neutrinos tienen masa diferente de cero. Entonces ya con eso es como que una pista de que sí los neutrinos tienen masa muy, muy, muy chiquita, pero sí la tienen. Y pues justamente mi plan es estudiar modelos que hablen sobre este tipo de mecanismos de generación de masa y estudiar algunas propiedades importantes de los neutrinos que tienen como consecuencia directa justamente esta existencia de las masas. Uno de esas propiedades son las propiedades electromagnéticas. Tú pensarás, ¿dónde vas? tú pensarás, a veces aprendí que el neutrino no se podía acoplar a un fotón. Pues sí se puede, pero no de forma directa, ¿no? Se necesita por ahí un pequeño truquito, un lazo, una corrección radiativa. Cuando tú haces tu análisis perturbativo en ese lazo, puedes meter partículas con cierta carga que al final haga que la carga se aniquile, o sea, la de estas partículas que tienes en el lazo, para que pues tu partícula entrante, que es un neutrino, al final tenga una partícula saliente, que es un neutrino, que sigue siendo una partícula sin carga, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que estoy estudiando, el momento dipolar magnético del neutrino y el radio de carga. Wow, no sé, acabo de tener recuerdos de Vietnam, ¿no? Con esos del momento del bipolar del neutrino. Ay, no, pues. Wow. No, en verdad, estoy totalmente sorprendido con lo que estás haciendo. No muchos llegan al doctorado y que te metas a física de neutrinos, qué increíble. Recuerdo que en tu clase nos habías mostrado de que, bueno, hay tres, ¿no? Pero que podía haber una posibilidad de que hubieran más, ¿no? Más neutrinos. ¿Eres partidaria de la idea de que puedan haber más de 3 neutrinos o lo descartas? No lo sé, la verdad es que los neutrinos son partículas bien, bien curiosas, bien raras, y hay muchas teorías que justamente apoyan la existencia de neutrinos porque son neutrinos pesados. Soy un poquito escéptica por el hecho de que pues si son pesados, o bueno, mínimo más pesados que los neutrinos habituales, pues ya se hubieran descubierto, ¿no? Pero pues también hay muchas cosas que todavía no se descubren, ¿no? Y que pues ahí seguimos teniendo fe, ¿no? En que las vamos a descubrir. Entonces, no sé, estoy así como que sí, como que no. Había escuchado por ahí, no me hagas caso, desconozco si lo que voy a decir tiene sentido o no tiene sentido, que es estas ideas de que también considerábamos que los neutrinos no tenían masa dentro del modelo estándar, era que algo relacionado con la energía, con que no necesitábamos más energía, o sea, necesitaría más energía para detectar estas cosas. ¿Tiene algo de sentido o quizás no me estoy explicando bien porque tiene bastante que lo vi? Algo así, no sé. No, pues creo que era por como el tipo de conservación de momento, conservación de energía y todo este rollo. Antes no se tenía tanta precisión, ¿no? Ahorita ya nuestros experimentos tienen rangos más grandes, entonces ya pueden medir todas las partículas con mayor precisión y entonces ya tú puedes ir haciendo los cálculos, ¿no? Para empezar. Y pues lo de las masas, pues justamente como nuestro orden de precisión era muy, 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 pues pequeño, no, tú decías, bueno, es cero y cuando hacías el cálculo, pues funcionaba, ¿no? Para una masa igual a cero. Ahorita como justamente ya tenemos este desarrollo, ya le pones cero y pues hay un error raro, ¿no? Y justamente lo que te comento, ¿no? De que ahorita pues ya experimentalmente sabemos que pues sí existen estas masas, ¿no? Entonces, de que se supo que, bueno, que empezó la propuesta de que los neutrinos podían tener masas muy chiquitas, pero masas, pues, pues por ahí empezó también a buscarse los límites para estos valores de las masas. Y bueno, otra cosa muy importante, obviamente cuando se dio la propuesta de los neutrinos,
pues todavía no se sabían muchas cosas de los comportamientos de las partículas y de sus velocidades, ¿no? Obviamente ya si tú te pones a analizar un poquito más, por ejemplo, la ecuación de Einstein, pues tú dirías, bueno, si el neutrino no tiene masa, entonces pues puede viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Porque esa es justamente la restricción que hay con las ecuaciones de Einstein. Y pues no, resulta que los neutrinos no viajan a la velocidad de la luz. Entonces, Estaba una pista, ¿no? ¿mande? Ahí estaba una pista, ¿no? Sí, claro, pero pues de momento también cuando propones o cuando empiezas a investigar cosas, pues no ves como todo el panorama, ¿no? O sea, es una idea que se te ocurre y ya. Y pues, insisto, la física de partículas ha ido creciendo un montón. Ha habido muchas mejoras en aparatos, en teorías, en todo. Y pues obviamente empieza a haber correcciones, ¿no? De Sí. las propuestas. Antes, por ejemplo, no se sabía que había 3 sabores de neutrinos, ¿no? Se fueron descubriendo poco a poco. Entonces, es lo bonito, que puedes ir incorporando cosas nuevas sin alterar lo que ya está. ¿Tú consideras que que existan algunas otras partículas que aún no estén descubiertas? Sí, completamente. Sería, creo que muy absurdo pensar que no. Por ejemplo, el LHC cada vez aumenta más los niveles de energía a los que trabaja. Ujú. No recuerdo ahorita ya el orden entre electronvolt de cuánto iba, pero pues justamente las mejoras que hay en los experimentos es para alcanzar una mayor escala de energía. Y justamente lo que proponen muchas teorías o muchos modelos de extensión al modelo estándar es que tienes límites de energía para la aparición de algunas partículas, ¿no? Entonces, justamente se intenta llegar a estos límites para ver si se cuenta con estas partículas o no. Esto de que necesitemos más energía, no sé, ¿estaría implícito que tendrían que ser más masivas o podríamos necesitar más energía, pero, o sea, tener masas pequeñas? No, no es posible. No, lo que pasa es que lo que hacen, por ejemplo, en el Gran Colisionador de Hadrones es justamente que toman una partícula, pues, ligera, ¿no? Un protón, y lo empiezan a acelerar. Entonces, aunque sigue siendo tu partícula ligera, pues ya cuando lo aceleras, ya ahí intervienen otro tipo de ecuaciones, ¿no? Porque pues le estás dando movimiento a esta partícula, ¿no? Entonces, a muy altas velocidades la haces colisionar. Y como producto de esta colisión, de esta partícula que ya trae cierta energía, de que estuvo girando un montón y que chocó aparte con otra partícula, a lo mejor una partícula fija u otra partícula que iba a la misma velocidad o algo así, que también estaba como muy cargada energéticamente, pues empiezan a surgir partículas masivas, ¿no? O empiezas a encontrar partículas masivas. Así es como funciona muy, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Sí, no, claro, claro. Sí, ahorita si nos ponemos a meterle todo el formalismo matemático, no acabamos, ¿no? Sí, no, nunca. Claro. Y bueno, también sabes que, por ejemplo, los protones, por ejemplo, no son partículas elementales, ¿no? Entonces, de estas colisiones pueden ir surgiendo que se unan varios de los quarks que están precisamente en los protones, ¿no? Entonces, como estos quarks ya también traen esa energía, pues de ahí puede haber cosas nuevas, ¿no? Wow. Sí, bueno, me tocó hacer, no me acuerdo para qué materia, un trabajo, o sea, realmente muy divulgativo. Elegí la supersimetría, no sé, me llamó la idea bueno, más que la idea, el título, o sea, eso de supersimetría, suena, o sea, te lo compro totalmente el nombre. A quien se le haya ocurrido el nombre, supersimetría, wow, o sea, se lo dices a alguien y suena hasta, no sé, un genio. Super pro. Sí, 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 o sea, la idea, no sé, ¿no? Y ya investigándolo, sí, o sea, está la idea de que, pues, para que esto sea verdad, necesitamos más, ¿no? Y estén sus antipartículas, aparte de eso, o sea. Y sí, o sea, digo, no me dedico actualmente a eso, apenas estoy en la licenciatura, no tengo el conocimiento,
Pero si yo desde este momento no creo que ya se hayan descubierto todas. Digo, igual en unos años y resulta que sí, ¿no? Que ya están todas, pero no creo. Pues no creo, porque también eso se pensaba con la existencia del electrón, ¿no? O sea, con la existencia del protón. Protón, neutrón y electrón y ya, son las únicas que hay, ¿no? Entonces, igual cuando incrementas tu energía, y bueno, incrementas también tus aparatos y todo, pues puedes descubrir tanto partículas más arriba como partículas más abajo. Antes se pensaba que el protón pues era elemental, ¿no? Ya después se dieron cuenta que no, que estaba hecho de otras partículas. Entonces, también es interesante esa parte, ¿no? Cómo también puedes encontrar otras cosas. Claro. Si descubriéramos más, habría que modificar o sea, no desechar, sino tendríamos que buscar otra teoría o simplemente es el clásico añadirle algo al modelo estándar. Es añadirle. De hecho, bueno, el modelo estándar funciona muy bien desde hace muchísimos años. Es una de las maravillas de ese modelo. Y a pesar de que hay descubrimientos nuevos, como por ejemplo la masa de los neutrinos, ese tipo de descubrimientos no invalidan lo que ya se sabe. Lo único que se hacen es ir agregando cosas. Imagínate que es una pieza de un rompecabezas y con mucho esfuerzo encontraste, no sé, todo el centro, ¿no? Entonces ya tienes tu centro armado y ya lo único es ir agregando piezas alrededor que vayan embonando, pero que vayan siguiendo la figura que tú quieres encontrar, ¿no? Que es como esta teoría del todo, que sería como lo ideal, ¿no? La teoría del todo es tu rompecabezas completo. Sí. Y entonces pues le vas metiendo piecitas, ¿no? A lo mejor tú armas por acá un modelito, juntas varias piezas, varias partículas, ves cómo interactúan y de repente tú dices, pues le pego el modelo estándar, ¿no? Y ve cómo interactúan estas partículas. Así es como funcionan actualmente muchos modelos o como se tratan de probar muchos modelos. Interesante. Sí, y de hecho tú puedes ir metiendo como varias simetrías o varios modelos al mismo tiempo, si es que te llegan a dar algún tipo de información que te sirva, claro, ¿no? Pero justo la idea es esa, ¿no? Ir como ensamblando. Y estos pedacitos que les vas metiendo, pues a veces se llaman teorías efectivas o buscas un Lagrangiano efectivo o pues simplemente es como un modelo ya muy específico y lo tratas de hacer que embone, ¿no? Qué bonito. Dejando un tantito de lado, porque después no mucho porque ya es tiempo. Hablando de esto, ¿no? De que pensábamos que el protón, el neutrón y el electrón eran, vaya, los bases, ¿no? La base de todo. ¿Crees que en algún punto en el futuro dejemos de ver estos típicos modelos de atómicos, ¿no? El de, no sé, creo que, no sé si el primero que ven es el de Thomson, el de estas de bolitas, ¿no? Que es como una bola y que tienes incrustada todas las demás, ¿no? O sea, El panqué de pasas. ándale, es el panqué de pasa, o, bueno, el de Bohr creo que sí termina siendo muy didáctico, muy útil para lo de las órbitas, esto que está alrededor del núcleo, ¿no? ¿Crees Sí, que, pero no funciona. Bueno, claro, no. ¿Crees que en algún punto dejemos de ver, por ejemplo, esto no recuerdo en qué, si te lo enseña creo que en secundaria, los modelos, ¿crees que en algún punto ya dejemos de ver completamente este mínimo, el de Thomson, que es el de las bolitas estas de pasas? no, mira, yo creo que es importante retomar, porque a final de cuentas, pues es parte de la historia, ¿no? Es parte de, mira, pues antes, como no se tenía tanta tecnología, incluso antes de la tecnología, ¿no? O sea, los griegos pensaban esto, ¿no? Luego el pensamiento evolucionó así y pues ya surgieron estos modelos que eran como muy base. Sirven también porque hacen que te des cuenta que todo lo que tú conoces ahorita no surgió de la noche a la mañana, ¿no? No es como que alguien haya despertado un día y haya dicho, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una supercomputadora, la que tú le hables, ya no tengas que teclear nada,
y le hables y esta computadora entienda. No, las cosas no son así, o sea, es paso a pasito. Entonces, a lo mejor desde algo que es como muy básico y muy fundamental de qué estamos hechos, pues ver también cómo las personas fueron teniendo una idea y llegó alguien y la mejoró. Y llegó alguien y dijo, sí, yo retomo tu idea, que alguien la hizo de menos, pero yo le quiero agregar este pedacito y a ver si funciona y a ver si pega, ¿no? Entonces creo que esa parte está muy bien y está muy padre como retomar todo esto para ver el proceso, el proceso científico y el proceso creativo. Creo que está muy bien. Lo que sí siento que deberían hacer, ahorita la verdad no sé qué tan actualizados estén los libros, pero yo siento que muchos de nosotros crecemos creyendo todavía en este modelo de Bohr, ¿no? Y pensamos justamente que así es el átomo, ¿no? Hasta que llegas, no sé, a la prepa o a la universidad y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues no es así, o sea, nada más puedes calcular secciones de probabilidad, ¿no? O sea, puede estar aquí o acá o acá o acá, son espacios permitidos. Y dices, ok, ¿no? ¿Cómo que no funcionaba como el sistema solar, ¿no? Entonces, en esa parte sí creo que debería de modificarse un poquito, te digo, no quitar lo anterior, sino únicamente agregar este pedacito extra, ¿no? Para que haya a lo mejor una idea un poquito más clara. No sé qué tan conveniente sea enseñarlo en secundaria, a lo mejor ese es el detalle, ¿no? Sí, O a lo mejor después de ver el modelo de Bohr decir, bueno, exactamente no es este, pues van a ver uno más avanzado. Se les va a explicar con más detalle en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo de su vida, el siguiente año. la temporada. Pero a lo mejor la temporada 2 de los modelos atómicos, pero pues sí, no sé, a lo mejor sí es importante como para sacarnos esa idea, porque sí, muchos compañeros incluso llegaban a la universidad, ¿no? Así como con esa idea todavía del átomo y las órbitas y todo, ¿no? Entonces, ¿Cómo que no somos un pastel de pasas ahí lleno de bolas claras ahí? ay, qué rico. Pues sí, ¿verdad? Ya. No, es Ya hora de mejor ir. me muerdo. Me muero. Ay, no. Eh, interesante. Hablando de esto, es curioso. ¿Sí? Normalmente, no recuerdo si le pregunté aquí. Creo que no, porque hay una entrevista que tengo ahí pendiente y ya está grabada y creo que sí le contesto. Pero te pregunto, una pregunta muy, muy seria, totalmente seria. Oh, cuidado. ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito. Local. Muy difícil decisión. Yo creo que el cheesecake. Ahorita para medianoche, ¿no? El bocadillo de medianoche, Sí, típico. como no, ya. 3 de la mañana. Hora de un cheesecake. El meme aquí de Patricio De de Patricio, justamente. 3 de la mañana. Oh, son las 3 de la mañana. Ay, ya se me antojó. No estaría mal ir. Dámelo. Qué rico. Sí, total, muy de acuerdo con tu decisión. Qué rico. Muy bien. Me la pusiste difícil. Muy difícil. Me imagino. Hay postres muy, muy ricos, muy, muy ricos. Sí. Y los que nos faltan por probar. Debe existir por ahí el mundo que no hemos probado. El de Gil es el flan. ¿Sí? Sí. Y esto no lo comenté. Bueno, para los oyentes. Que tú conoces a Gil. Es mi mejor amigo. Sí, o sea, para los que me están escuchando ya, de hecho, la entrevista a Gil es ¿cómo decirlo? Es bueno, no es el podcast, sino el episodio de mi podcast más escuchado. Entonces, pues yo creo que todos lo han escuchado. Entonces, sí, estamos entrevistando a la mejor amiga de Gil y posiblemente Gil cuando lo escuches, ¿quién diría que tu mejor amiga me iba a dar clases, que me iba a llevar bien con ella y que iba a estar en este podcast acá también entrevistada? Sí, ¿quién lo diría? Sí, yo conocí a Gil justamente
cuando nos estábamos inscribiendo ahí en la UV, No, el primer día de clases fue, creo que de las 3 primeras personas que vi en toda la universidad. Y fue como en tercer semestre que nos empezamos a llevar todavía más. Y ya de ahí para acá, inseparables de la vida. Es mi adoración, Gilito hermoso. En mi familia lo aman también, lo adoran. Y como dato, su mamá me adoptó como hija. Entonces, es prácticamente mi hermano. oye, entonces ya tienes bastante para dar regalos, ¿no? Además de tu familia, ya está Muchísimo. tu segunda mamá. Debo los regalos desde hace muchos años. En algún momento, cuando te ganes el premio Nobel, ya, y seas ultra famoso, ya, ahí va a salir, ya, total. Obvio. Claro, ¿por qué no? Y curiosamente, digo, están estas dos teorías dentro de la física, ¿no? Bueno, no sé si considerarse teoría, sino es estos modelos, ¿no? Está la física clásica, va a velocidades bajas y energías bajas, ¿no? Después está esto de la relatividad para velocidades altas, etcétera, ¿no? Está la mecánica cuántica, ¿no? Ya la teoría cuántica de campo, relativista, ya que mete las dos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Tú me diste partículas y él me dio relatividad, ¿no? Es como de cada uno me dio una probada del mundo, ¿no? Aunque creo que desde que entré a la universidad, sí, a la universidad, al menos en los primeros semestres, y sigo firme, quiero física de partículas. Total, o sea, yo con física de partículas me casé totalmente ya. No sé si es porque este youtuber Javier Santaolalla, bueno, ya dejé Uh-huh. él está en física de partículas, ¿no? No sé, creo que es una inspiración para el amor a la física de partículas. Me Sí, llama. definitivamente. Y igual que tú, estoy con neutrinos de momento, espero seguir así, pero no pasarme al lado oscuro, que no tiene nada de mal, no, para nada, pero Para nada. para nosotros el lado oscuro estamos hablando de la cromodinámica cuántica, un dolor de cabeza, el ver... Sentí como cuando dicen Mufasa. Sí, o sea, sientes un escalofrío ver sus diagramas tan, no sé, Horribles. Dilo, horribles. Complejos. tan complejo. Siento un respeto enorme para aquellos que hacen esto. Bueno, para todos, realmente, el físico de partículas ya son otro nivel total, pero sí. Entonces, hablando de esto, ¿por qué tú decidiste neutrinos y no, bueno, por qué elegiste la teoría electrodébil? Es el modelo GWS, ¿no? El de electrodébil. Esto por sus... No sé si son creadores, o sea, no sé si lo ideal sería decirlo creadores o... no sé qué palabra usar para decirles, ¿no? ¿Por No qué te... sé qué. Perdón, dime. No sé si decirlo como creadores o. Es raro eso de... Sí, suena raro. ¿Por qué decidí la física de la teoría electrodébil? Bueno, mi asesora, que te digo que llegó ahí a Jalapa, cuando ella llegó y yo intenté trabajar con ella, bueno, me acerqué a ella y le dije que me interesaba trabajar de física de partículas y eso, ella me dio varios temas, ¿no? Varias opciones. En ese momento, las opciones eran física del bosón de Higgs, física de neutrinos y no recuerdo cuál era la otra. Con leptones. La física de neutrinos se me hacía como muy compleja, las cosas del bosón de Higgs también. Y entonces lo que nosotros empezamos a trabajar en la licenciatura fue un tema que se llama violación de sabor, pero en leptones. Justamente lo que intentábamos como que probar es una idea que hay desde hace mucho. Así como los neutrinos cambian de sabor, los leptones como el electrón, el muón y el tau en algún nivel de energía o en algún nivel de distancias pudieran cambiar de lugar.
La verdad No, no llegamos como que a algo como muy concreto. disculpen, para los que nos están escuchando, tuvimos una cuanta falla técnica y necesitamos hacer también una pausa. Se alargó bastante más de lo esperado. Espero no me odien por tanto tiempo, pero no, yo creo que yo me he aventado podcast de este tamaño, incluso de más ahora. Entonces, eh, creo que sí les va a agradar, yo creo. No se me ha hecho para nada pesado, quizás pesado en el sentido de que en el momento de que se está grabando ya es algo de noche y sí me siento cansado, pero como el mismo de la noche. Entonces, bueno, ya no nos queda mucho para terminar el podcast. Desconozco si terminamos actualmente desconozco si terminamos ya, bueno, si terminaste de responder la pregunta, ¿quieres agregar algo sobre esto de por qué en neutrinos y no cromodinámica? Bueno, te decía, eran como las opciones que me había dado mi asesora, las que te mencioné anteriormente. Mi asesora obviamente no estaba haciendo nada de QCD, entonces pues también los primeros acercamientos que yo tuve con física de partículas como tal, ya como una materia, les comenté y te comenté que pues yo no había tenido física de partículas, ¿no? O sea, sabía yo un poquito por cosas que había leído y eso, pero pues mi primer acercamiento ya así formal y real fue por mi asesora, entonces por lo general con lo que empiezas en todos los cursos de introducción a física de partículas es con la física del modelo estándar, sí, pero se suele ver hasta la parte de modelo estándar de las interacciones electrodébiles. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Entonces, QCD tiene muchas otras cosas. Mi asesora, te digo, trabaja actualmente con física de neutrinos y con muchos, está empezando a adentrarse como también en otros modelos, pero que también tienen que ver con teorías electrodébiles. Entonces, pues ella como que me empezó a orientar a ese lado y pues por eso es que también yo terminé como ahí, ¿no? Ya cuando entré en la maestría y empecé a ver como otras cosas, dije, no, si yo me quedé en neutrinos. Te digo, en la licenciatura yo no hice nada de neutrinos, les tenía yo como admiración, miedo y respeto. Pero ya acá en la maestría dije, pues creo que sí puedo con los neutrinos, ¿no? Y aparte de que me gustan mucho y son como muy llamativos. Y me encanta el nombre, o sea, neutrinos, es como chiquitos, ¿no? Sí, Sí, amo. Entonces dije, ¿por qué no? sí, es que, no sé, hay algo ahí. Además, quizás es por lo que, pues para comenzar a estudiar esto, ¿no? Partes de una base que ya llevas años sembrando, ¿no? Esto de la electricidad, del magnetismo, si bien me refiero a años, no porque estés estudiando años de electromagnetismo, sino son cosas que es más tangible, ¿no? Esto de que tienes electricidad en tu casa, los imanes, entonces son cosas como que al menos Más cotidianas para empezar. son más cotidianos, ¿no? Y ya cuando empiezas con el electromagnetismo, pues lo asocias a lo que ya sabes y termina siendo algo muy básico, ¿no? Entonces ya agregarle esto de la interacción débil, pues bueno, ya es agregarle, sí, te va a costar, bueno, me va a costar, a ti ya lo viviste, a mí me va a costar, pero bueno, es un paso, entonces es como, no sé, algo más familiar. Hay cromodinámica, esta idea de que ya no son, esta idea, bueno, de cargas, ¿no? Ahora es color y son tres, entonces ya no es Y que aparte tienen carga eléctrica. que aparte tienen carga eléctrica, o sea, no sé, discúlpenme los que quieran estudiar cromodinámica, no quiero desalentarlos, ¿no? Al contrario, si les gusta, pues adelante, qué genial sería. Pero, wow, no, yo no. Yo Lamentablemente, paso. Dice. yo paso de combinar colores y combinar cargas, ¿no? Yo con mis cargas, lo que tengo, lo que voy a estudiar, bueno, a ver, adelante, que surja lo que Ya tengo que basta. Sí, y sí, muy bonitos los neutrinos por esta idea de tantas propiedades que aún no se han descubierto, es mucho.
Y en cromo realmente, bueno, no puedo comentar nada, no sé qué hay. No sé si falta algo, si no, desconozco total. Pasando a una de a la penúltima pregunta, te había comentado esta de que si conocías alguna noticia no actual referente o no a neutrinos, más que nada algo que te pregunté si puedes encontrar algo que me pudiera sorprender, algo que pudiera sorprendernos a todos acá. Tampoco tanto que nos vuele la cabeza, pero algo interesante. Sí, justamente hemos mencionado que los neutrinos son partículas fantasma, que son partículas muy peculiares. Se les conoce o les llegan a decir partículas fantasma porque son partículas muy, muy difíciles de detectar pues en aparatos, ¿no? O sea, sabemos que existen porque pues se han estudiado por ahí algunas reacciones y algunos productos o resultados de reacciones dan por ahí algún fotón o algo, y esos fotones o esas diferencias de tiempos de emisiones de fotones se detectan, ¿no? Y eso suele ocurrir por presencia de neutrinos. En otro tipo de medio o en otro tipo de material, la interacción con neutrinos pues es un poco más difícil. Los neutrinos son partículas que también interactúan muy, muy débilmente con la materia, o sea, casi no le afectan nada. De hecho, para los que no saben o no han escuchado mucho de neutrinos, pues miles de millones de neutrinos nos están atravesando a todos nosotros en este preciso momento que estamos grabando el podcast, y ahorita que ustedes lo estén escuchando también. Ahorita ellos viendo, ¿no? Así de... Sí, así de, ay Dios, neutrinos, ¿no? Y justamente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero sabemos que ahí están. Y no nos damos cuenta porque pues casi no interactúan con la materia de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, por ahí del 2018, en el LHC se pudieron detectar algunos candidatos a neutrinos, eran muy poquitas partículas, fueron me parece que 6. Y pues sí, se cree por las propiedades de estas partículas y de las colisiones que hubo como alrededor, que estas partículas pues eran neutrinos, ¿no? Entonces, pues obviamente con esta curiosidad y pues este gran como descubrimiento, empezaron a trabajar con otros detectores. Y lo que se hace pues es empezar como con una prueba pequeña. Empezaron con un detector llamado Phaser y pues este detector lo han ido obviamente mejorando, ya lo hicieron más grande, de forma como muy, muy general. El detector tiene unas placas. Estas placas sirven para empezar para frenar a los neutrinos, tratar de frenarlos, y en segunda para tratar de frenar como las demás partículas y la demás materia que puede haber por ahí en algunas colisiones. Y además de estas placas, son placas de plomo, se pone una emulsión y se intenta hacer algo como pues lo de las cámaras fotográficas, que hacen como que capturas y dependiendo de la interacción de las partículas con la emulsión, es lo que se detecta, ¿no? Entonces hacen como que un revelado, y en el revelado pues ya se ven las trazas de las partículas y pues ya ahí puedes decir, ok, aquí pasó tal partícula por estas características. Y entonces justamente lo que hicieron en el LHC fue una cosa muy parecida a esta. Entonces ahorita lo están mejorando y es muy interesante porque se espera, digo, entre esto del COVID y presupuestos y todo lo que quieras, se ha ido retrasando un poquito pues el lanzamiento. Ahorita están pensando correrlo en 2022, o sea, ya el siguiente año. Entonces, el experimento se va a llamar Phaser Nu y pues va a ser increíble, ¿no? Para las personas que no saben mucho sobre neutrinos o que apenas están como que en este mundo, los neutrinos, así como no los podemos detectar, pues no los podemos atrapar. Y los neutrinos provienen de un montón de fuentes, provienen de reacciones nucleares naturales, provienen de reactores nucleares que hacemos nosotros
los humanos, provienen del Sol, provienen de supernovas. Entonces, el problema también con los neutrinos y con la detección de neutrinos es que no sabes en dónde poner un detector y no sabes dónde vas a tener una buena fuente de neutrinos. Por ejemplo, una que podemos controlar más o menos, pues es la de los reactores nucleares. Ujú. Pero más allá de eso, no, en los reactores no tenemos tantos parámetros de control como en los aceleradores. Entonces, en los aceleradores, las energías, los puntos de inicio, de final, de las trayectorias son un poco más controlados y pues los objetivos pueden ser un poco más puntuales, podemos tener mucha más precisión, podemos conocer más parámetros como exactamente la energía de la partícula inicial con la que empezó la reacción, de la que surgió el neutrino, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy, muy emocionante y muy novedoso el poder detectar directamente neutrinos provenientes de aceleradores. Entonces, esa es una noticia muy, muy impresionante y muy buena. Es algo muy interesante que trae el LHC preparado para el siguiente año. Sí, exacto, ya para lo que falta, o sea, ya a nada, a una Sí, semanita. hay veces que por cuestiones de dinero, burocráticas, etcétera, los experimentos se retrasan un poco, pero Claro, esperemos que no sea el caso para Pfizer, ¿no? Y que todo corra de maravilla. y nunca mejor dicho, que corra. Sí, y justamente algo como muy interesante también es que lo que pretende este detector es que pueda distinguir, aparte del tipo de neutrino que sea el que se está detectando, y que también se puedan detectar los antineutrinos. Entonces, va a estar bueno. Uf, pero si detectan antineutrinos, ¿no? Ya implicaría esta idea de Dirac o Majorana. Bueno, es que antineutrinos existen. Los antineutrinos son los que tú detectas directamente desde los Ah, sí, reactores nucleares. sí, por los Sí, decaimientos, ¿no? sí, o Cierto. sea, tú ahí ya directamente tienes antineutrinos. Lo que tú puedes, o lo que te ayuda a saber si son de Dirac o de Majorana, es si se comportan exactamente igual o si tienen un comportamiento diferente. Si Interesante. el neutrino es su propia antipartícula o es otra partícula. Ujú. ¿Tú eres partidaria de alguno o estás abierta completamente a lo Estoy que sea? completamente abierta a lo que salga. De hecho, parte de lo que yo hago es parte de la importancia de las propiedades electromagnéticas, aparte de definir algunos parámetros como la masa del neutrino, el momento dipolar magnético, el radio de carga, es que justamente si los neutrinos son de Dirac, algunas de estas propiedades se anulan. Y si son de Majorana, son otras las que se anulan. Entonces, dependiendo del modelo que tú escojas para trabajar, si tienes por ahí algunas propiedades que se te hacen cero, pues inferir que los neutrinos que tienes, pues son de tipo Majorana, ¿no? Claro, qué interesante, ¿eh? O sea, ya a nada de que pueda comenzar este proyecto y las aplicaciones, o sea, todos los beneficios que traería para este Sí, campo. la verdad Claro, es que sí. qué bonito. Y oye, me acuerdo antes de terminar, habías hablado de esta posibilidad, ¿no? De que no solo los neutrinos oscilaran, pero ¿crees que sea viable esto de que tipo el electrón pueda irse cambiando? ¿O ya lo descartaron? ¿O todavía sigue? No, hay gente que todavía apoya un poco esta idea. Digo, a final de cuentas son leptones, ¿no? O sea, si son como el mismo tipo, por así decirlo, de partícula, y Pudiera. si la condición para que oscilen los neutrinos es que sean pues masivos y los leptones son masivos, ¿qué es lo que impide que uno cambie al otro? Obviamente, pues para empezar la energía, ¿no? Eh, quién sabe, a lo mejor a muy altas energías pueda darse esa oscilación y todavía no la hemos encontrado. A lo mejor con algunas supersimetrías o a lo mejor con algún otro modelo de extensión. Entonces, no es tan fácil descartar este tipo de cosas. Entonces, esta idea de que, o sea, ya de por sí que los neutrinos oscilen y vayan cambiando entre todos los neutrinos que hay, pero que el electrón, no sé, tampoco así de fácil, ¿no? De que el electrón pasa un minuto, ya eres un tau, ¿no? O sea, no, pero
esta idea de que cambie es interesante, muy Sí, interesante. suena muy interesante. Sí, la verdad, suena increíble. Qué bien. Y pues ya estamos a nada de acabar esta entrevista, esta pequeña entrevista de un poquito, chiquito, como los neutrinos. Esta pregunta yo te dije que era una pregunta que se me ocurrió, fue ayer, ¿no? Que se me ocurrió. Sé que te va a gustar y no tiene ya nada que ver con física. O igual y sí, igual y tiene mucho que ver con física, y no lo sé. Ahora sí, por último, Spider-Man, ¿qué tal? Sin spoilers, buenísima. Claro, sin spoiler, aquí nos los La pidió. volví a ver ayer. No, en serio, no te bastó con una vez, es que no te llenas, realmente no te llenas. Aparte, vimos algunos detalles que no habíamos visto la primera vez. No, Hubo aparte un show como el día de la preventa, no, más bien el día de la venta de los boletos. Cinemex, Cinépolis estaban caídas, las apps también. Mi novio es el más fan de los fans de Spider-Man. Y o sea, nos desvelamos los dos así horrible para intentar conseguir boletos, ¿no? Porque dijimos, no, hay que conseguir a la función más temprano que encontremos para no comernos ningún spoiler. Y no se podía, y no se podía. Él se desveló hasta como a las 3 de la mañana. Nos paramos a las 5, pusimos alarma, intentamos comprar nada. Y ya como no sé, temprano en la mañana, yo fui a comprar unas cosas aquí al súper. Está súper cerca de acá de la casa y ahí está un cine. Y dije, ay, pues por no dejar voy a ver. Y encontré, pero en español. Entonces nos aventamos la película en español. uh-huh. Y pues ya, ayer la vimos en inglés, ¿no? Yo, perdón que te interrumpa, en verdad no me gustó porque también la vi en español, pero vi el tráiler. Ves que en esta parte donde o sea, se llaman por teléfono y dicen, dude, no, Ah, sí, gordo, gordo. yo estaba, sí, yo cuando vi eso en español dije, espera, no, ¿qué hicieron? O sea, yo no sé por qué mi mente estaba esperando el que dijeran, o sea, digo, era obvio, ¿no? Que tenía que poner algo en español. Yo en mi mente, no sé, estaba esperando el dude, Güey. mínimo. Pero no, cuando veo eso, no puede ser, no. Sí, no, pero bueno, en general, buenísima, o sea, Total, lloramos, gritamos, no, una cosa, un mar de emociones. terminé con la garganta, no, sí, o sea, No, ¿cuánto? yo terminé así con el moco tendido. Sí, es algo que quizás quede para la historia, no, estoy seguro que va a quedar para la historia. Va a quedar. No los pidieron, no podemos hacer spoiler, no esperen que vayamos a decir algo. Increíble la película, o sea, no se me había ocurrido volverla a ver, posiblemente vaya, no veo por qué no, pero ¿Deberías? la verdad, aquí en donde vivo no hay un Cinépolis, no hay un Cinemex, entonces esperen que la pongan en inglés. Y sí, posiblemente tenga mucho que ver, ¿eh? No podemos hablar de esto, pero posiblemente tiene que ver con física, ¿no? Puede ser. Puede ser. Lo dice por ahí un personaje. ¿Quién sabe? Es lo que dicen aquí, rumores. Son rumores. Así es, total. Y bueno, no me queda nada más por decir. ¿Algo que quieras comentar? ¿Algo antes de terminar? No, únicamente que agradezco mucho todas las preguntas que me hiciste en la clase, toda la atención que me pusiste siempre, pero principalmente pues la invitación por venir aquí, ¿no? O sea, y pues por estar como tan interesado en escuchar un pedacito de mi vida, ¿no? Un pedacito académico, pedacito de cómo es un poco que llegué aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, sobre todo pues la parte del doctorado. Muchos también de mi generación, etcétera, de mi edad.
o jóvenes que apenas van a entrar a licenciatura, ¿no? Personalmente no sabía cómo era un doctorado, o sea, así tal de que pues ya tienes que entrar con un tema y que ahí lo vas a desarrollar el doctorado. No sé, pensé que era tipo otra, como que te enseñan algo más, ¿no? Pero veo que no. Y resulta interesante, ¿no? Para aquellos que no estamos metidos en... Muy útil realmente. Depende también a veces un poco del posgrado de los profesores y de las clases. Acá en BUAP, por ejemplo, como pues es una comunidad muy unida, también hay profesores que aunque tú no inscribas como tal la materia, te dejan entrar a sus clases, ¿no? Entonces, eso Qué bueno. también, aunque no la vayas a llevar ya como materia inscrita o eso, sí te ayuda muchísimo y pues también aprendes un montón. Entonces, eso también está muy padre y aunque estés en doctorado, puedes entrar a las clases de maestría puedes entrar a las de doctorado. Es algo muy bonito, la verdad. Oye, qué bonito esta idea de estar tan unidos, o sea, no de que, no sé, imagínate, paso a maestría o algo y digo, no, pues en licenciatura se fue una optativa que, ay, cómo me encantaría llevarla. Eso de querer al menos asistir, ¿no? Qué, qué genial, me encantaría. Y no sé, hace tiempo, ya no falta mucho para que quede, ¿no? Hace, no sé, quizás hace un año que había pensado, ¿y si me cambiara guapo? Es, me, sí, perdería un poquito de tiempo, ¿no? Porque algunas materias quizás no me revalidarían, pero vi el plan de estudios y sí, cuando comentaste de que no se ofertan tantas optativas, y sí, cuando vi la cantidad de optativas, me pareció ver más de 60. Obviamente no se ofertan siempre, ¿no? Pero, o sea, la cantidad que pueden llegar a ofertar es brutal, o sea, más de 60 Sí. optativas, te puedes Es especializar. que el detalle que hay aquí en BUAP es que la planta es mucho más extensa. Digo, obviamente la UV pues va creciendo, ya hay nuevo edificio, empieza a haber más de ustedes. Yo cuando entré, por ejemplo, a la UV, éramos 100 de primer semestre a último semestre, 100 alumnos en toda física. Aquí en BUAP son 100 alumnos en primer semestre. En serio. Entonces, obviamente tienes que cubrir a todos ellos, metes presión con rectoría y pues tienes contratación de personal. Allá en la UV no, apenas van para allá. Entonces, creo que la UV tiene muy buenas oportunidades de crecer mucho. Ya se están reclutando profesores, ¿No? entonces va por buen camino, ¿no? O sea, Sí, es que también la web lleva ventaja porque investigando esta idea de que tenía de querer cambiarme a web, eh, fue la primera, ¿no? O creo que fue la segunda, no me acuerdo, en traer física a México. O sea, fue de mmm, no sé si pues fue la primera, pero fue de las primeras. WAP y Eh, la UV tienen más o menos el mismo tiempo de existencia. no, sí, pero me refiero a la licenciatura de física propiamente. Uh-huh. Sí, Primera en traer física. Entonces, sí. ¡buah! Física en la UV fue de las primeras que llegó también. También, sí. El detalle fue que aquí los propios profesores ponían de sus proyectos de conocido, de sus salarios o eso, mejoras para sus cubículos y para su facultad. Y así fue como comenzaron a construir por acá. ¿Perdón? Qué comunidad tan bonita, digo, esta idea de que Sí, tú sientes, ¿no? Para que crezca. justamente. Entonces, como que empezaron a crecer así, como solitos, como independientes. Y pues ya fue ahí que empezaron a recibir apoyo también de la misma universidad. No fue como, pues ellos tienen ganitas de crecer y pues le echan ganas, pues ahí va un apoyito, ¿no? Entonces, es la diferencia. Ahí en la UV se apoya mucho arte, se apoya eh, ingeniería, se apoya muchísimo. Eh, Física está un poco olvidado, ¿no? Pero también por esta parte de la cantidad de gente que entra, ¿no? Ahorita que ya van entrando más alumnos, yo creo que también, y que ya hay una infraestructura para recibir más alumnos, yo creo que también puede ser el momento para que la UV crezca, porque maestros tienen buenísimos, ¿no? Entonces, Sí, sin duda. sí Y está el chance. antes de concluir,
quería preguntarte, para los que quieren pasar a maestría y que no saben si maestría, o sea, si termina la licenciatura, ¿no? Y esto también me lo pregunto yo, porque bueno, no lo he vivido, no estoy en licenciatura. Sales de licenciatura, puedes, o sea, darle esta duda de o trabajas o te vas a maestría. ¿Es rentable estar como meterte a maestría o necesitas, o sea, a lo que voy es económicamente, ¿no? ¿Te conviene meterte a trabajar o te conviene directo a maestría? Depende mucho de las realidades de cada uno de nosotros. Por ejemplo, de mi experiencia personal, yo había vendido cosas, junté muy poquito dinero y mi asesora me dijo, oye, pues tú que te vas a venir a propedéuticos, te pueden dar una beca, a lo mejor vas a tener que estar cuidando y apoyando al profesor, vas a tener que cuidar exámenes o algo así, ¿no? Se te va a dar un apoyo para que también mínimo que puedas cubrir lo de tus rentas, ¿no? Dije, está súper bien. Con eso ya no. Con eso, ¿no? Con eso ya. Está Ese bien. apoyo sí llegó, pero llegó en marzo. Ay, no. Yo vine aquí en agosto. Tuve mucho apoyo de mi hermana, de mi papá, de mis propios asesores, para que yo pudiera quedarme aquí, ¿no? Terminaron los propes, y dije, bueno, pues ya casi me pagan, ¿no? Bueno, me pagaron en marzo. Y supuestamente, bueno, con así lo máximo que había tardado era 3 meses en pagar con retroactivo, ¿no? En enero yo empecé semestre, me pagaron hasta mayo. No. Porque hubo cambio en plataforma, hubo mejoras, hubo varias cosas. Entonces, me volví a endeudar con todo el mundo. O sea, todo el mundo me volvió a prestar dinero. Por eso te digo, depende mucho de la realidad de cada uno. Yo era la única foránea de mi generación de maestría, entramos 5, 6, una cosa así. Yo era la única foránea, ¿no? O sea, yo era la única que estaba así de, ya que me paguen. No, el día que me pagaron hice fiesta, ¿no? Me gasté todo en fiesta. Ay. No, y pues depende de cada uno, ¿no? He conocido gente que no tardan en pagarle casi nada, he conocido gente que es súper ahorrativa, entonces tiene como ahí su guardadito para ocasiones como esta, ¿no? Hay algunos que dicen, no sabes que yo mejor me meto a trabajar y ya después retomo la maestría. El detalle es que cuando empiezas a trabajar, a veces ya se te empieza a ser más complicado, más pesado, pierdes como el caminito que llevabas de, sí, escuela, examen, no sé, sí, la verdad es que sí pierdes un poco el ritmo. Entonces, también depende como de cómo es cada uno, ¿no? Claro, ahora está también si te metes a trabajar a otra cosa que no para nada que ver, cuando quieras entrar a maestría, pues, Sí. Que recuerdes bien todo. Sí, no, y hay gente que pues espera algunos años y ya hasta después entra a la maestría y le va súper bien, ¿no? O sea, claro. Depende de cada uno, ¿no? Interesante. Pues justamente te iba a pedir un consejo para aquellos, o sea, para alumnos, pero creo que me lo acabas de dar, ¿no? Todo esto último, creo que les va a ayudar a muchísimo. En verdad, claro. Acabas de ayudar a muchos, incluyéndome, ¿no? Esta de trabajar, maestría, ¿qué? Sí, ahora sí que considere cada uno, o sea, que sopese realmente, porque yo te podría decir, no, que no trabajen y que se vayan todo derecho, pero no, o sea, hay gente que puede, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría, yo sé que no podría, me conozco. Yo sí pierdo el camino, pierdo el estudio un rato y digo, ay no, qué flojera volver a agarrar un libro, ¿no? Hay gente que no, hay gente que es súper dedicada, ¿no? Hay gente que dice, no, voy a trabajar todo un año y ya después lo retomo para estar más tranquilo y les va increíble, ¿no? Entonces, creo que cada quien conoce sus límites y sus obstáculos en ese sentido. Es un muy, muy buen consejo, realmente. Al menos a mí me acabas de ayudar mucho para, puesto que aún no sé bien qué quiero hacer. Bueno, sé qué quiero hacer, pero hay unos años, hay intermedios que no sé si voy a maestría o trabajo.
pues creo que ya me estoy delimitando bien qué quiero. Excelente. Con esto creo que está prácticamente concluida la entrevista, en verdad. Te lo he agradecido mucho, igual aquí se lo agradecí muchísimas veces durante toda la entrevista, y es que, digo, soy cualquier otro alumno de una licenciatura, y se me ocurrió esta idea del podcast. No sabía si iban a aceptar a algunas personas en ser entrevistadas. De momento nadie me ha dicho que no, pero no sé, es muy llamado, o sea, por lo que he visto de que es el episodio más escuchado. Veo que les gusta mucho estas entrevistas y bueno, les agradezco mucho porque gracias a ustedes es que me escuchan. Uy, un gatito. Sí, Pepino, me dijo mamá. Sobre todo que escuchan a Pepino. Ahora, de hecho, toda la entrevista es para poder escucharlo. Las 2 horas para poder escuchar al gato hablar. La verdad, totalmente es para esto. O sea, el título va a ser así, ¿no? Escuchar a Pepino. Tienes que esperar 2 horas. Muy buena descripción y muy buen título. Claro, de hecho, hay descripción, entonces sí lo voy a poner, ¿por qué no? Pero no, en verdad, te lo agradezco mucho el que hayas hecho posible esta entrevista. Pues gracias a ti se hizo, ¿no? Digo, yo estoy, pero aquí en entrevisto sí estoy yo solo. A mis gatos sí, tienen mucho que hablar, pero no les vamos a entender. Entonces, sí, te agradezco demasiado, en verdad, no tienes idea de cuánto te agradezco que me des tu tiempo, estas horas, que ya es tarde para los que no me estén escuchando, aunque la mayoría me escuche temprano, ya es tarde actualmente, o sea, en el momento que se está grabando esto ya es bastante tarde. Te pido también disculpas por esto mismo, estos inconvenientes que hemos tenido, y nuevamente la hora, que es tarde, te pido disculpas porque estés despierto hasta esta hora. No pudiste, o sea, hacer otras cosas, jugar, cocinar, no sé. No sé cómo mostrarte tanto mi gratitud que tengo actualmente de que estés aquí, ¿verdad? No te preocupes, en serio, es un gusto, en serio, te lo comenté la primera vez que intentamos esto, pues es mi primer podcast, es el primer podcast al que me invitan, que se concreta, porque invitaciones había tenido un par y al final no se hacía nunca, entonces pues la verdad sí, es un gusto para mí también estar aquí y pues muchas gracias. Claro, o sea, no... Me alegra al menos haber sido el primero, ¿no? En concretar. Ahora ya te imaginarás, ¿no? No, ay, casi algún spoiler, pero no. Te imaginarás un crossover acá con Gil, contigo, ¿no? Buenísimo, acepto. Uf, no, ya me lo imagino. Es que te imaginarás con qué lo relaciono, pero pues sí. Sí, entendí. Sí. Ay, ojalá se dé en algún futuro. Te lo agradezco mucho. ¿Algo más que quieras decir antes de que terminemos? Ya. No, eso sería todo y muchas gracias también por tu tiempo. Bueno, me la pasé súper bien. Pues nada más que decir. Hasta aquí la vamos a dejar. Esperemos tenerte por aquí pronto. Bueno, no tan pronto, pero tenerte en un futuro, ¿no? Te lo agradecería de nuevo. Gracias. Bueno, hasta aquí concluye la entrevista. Nos estaremos viendo. Adiós. No voy a dormir por ese café, pero no puedo hacer esta entrevista sin café, la verdad. La verdad, no puedo hacer esto sin café. Ya cené y estoy llenísima y sé que no puedo tomar café. Tengo nervios, te lo juro, y como que, a pesar de todo, me siento así como de, ay, no, qué. Pero ya tuvimos el ensayo ayer. Es cierto.